al teléfono está José Francisco Serrano Oceja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación y Bueno, por la gracias, oportunidad. gracias a ti por atendernos y además con esa amabilidad y una disponibilidad total. Desde luego, el currículum tuyo es, en fin, nos sobrepasa. Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Sí, bueno, pero hay gente que puede, pero en fin, bueno, muchas veces, doctor en ciencias de la comunicación, eres un as de la comunicación, eso cualquiera que te conozca y eres muy conocido además. Catedrático de periodismo en la Universidad CEU San Pablo, profesor de varios másteres. Es que no vamos aquí a detallar porque entonces no hacemos otra cosa. Y además has estudiado filosofía, teología y derecho canónico. Tienes una larguísima trayectoria como periodista, en el ámbito religioso sobre todo, o sea, es un ámbito que dominas y de ahí esta publicación, Iglesia y Poder en España, del Vaticano II a nuestros días. Desde luego, terreno que tú has pisado y sabes de qué va, pero que serás consciente que es una cuestión cuando menos delicada, ¿no? Bueno, Abordarla. sí, sin lugar a dudas. Y además, una cuestión por la que se ha pasado por varios periodos a lo largo de la historia reciente de España. Bueno, este libro, editado en Arzalia, que está en las librerías a partir del próximo lunes, del día 14, era una fijación que yo tenía en la cabeza, ¿no? Explicar dos cuestiones fundamentales. La primera, cómo se ejerce el poder dentro de la Iglesia, quiénes lo ejercen, ¿no? O sea, qué papel han jugado los obispos, incluso lo que se han llamado constelaciones episcopales, cordadas episcopales, lo que en la historiografía ahora se llama redes de amistad, bueno, cómo esas redes de amistad, esos grupos han ejercido el poder. Y después también cómo la Iglesia ha ido ejerciendo el poder no internamente en la Iglesia, sino en la sociedad, ¿no? Y cómo se ha relacionado. Y a partir de una fecha que yo creo que es clave, que es la celebración del Concilio Vaticano II y lo que supuso la celebración del Concilio Vaticano II para la propia dinámica y de la marcha de la Iglesia en la historia contemporánea de España. Ahí es nada el tema, ¿no? Bueno, el tema es un tema que de una forma o de otra se había abordado en los libros de historia de la Iglesia. La misma, podríamos decir que la misma bibliografía sobre historia de la Iglesia en la España contemporánea no es muy abundante. Bueno, hay una serie de autores de referencia, entre ellos a mí me gustaría citar particularmente a don Vicente Carcel Ortiz, que es un clásico. Después también hay algunos autores de las nuevas generaciones, pues Andrés Martínez Esteban en Madrid, Carlos Pérez en Toledo. O sea, hay una nueva generación, pero hay también otro fenómeno que se da en quien hace historia de la Iglesia, que es que hay esa historiografía o esos estudios sobre historia de la Iglesia no trascienden los ámbitos de la Iglesia y no llegan a los ámbitos de los historiadores de las universidades, no llegan a los medios de comunicación. Esto, entre otras razones, ¿por qué? Porque, y esta es una de las cuestiones a las que ha querido dar respuesta este libro, como todos los oyentes percibirán y sabrán, estamos en un momento en el que los fundamentos de lo que se asentó en la transición política española, pues, al final del régimen de Franco y la llegada de la democracia, ahora se está dinamitando, se está alterando, se está socavando e incluso se está modificando. Estamos en una especie de segunda transición, ¿no? Donde incluso se está poniendo en duda o incluso se está modificando la Constitución española de 1978 por la vía de los hechos. Yo lo que me he preguntado también es cuál fue el papel de la Iglesia en ese proceso de la transición política, cuál fue el papel del catolicismo, en el sentido de, no solo de la Iglesia, sino de otra serie de actores sociales, como pueden ser los movimientos, las nuevas realidades de Iglesia, la Acción Católica,
el Opus Dei, el Camino Neocatecumenal, Comunión de Liberación, digamos, el pueblo cristiano, el pueblo eclesial, el sujeto eclesial como un actor social y, en términos amplios, como un actor que contribuye a las relaciones humanas y las relaciones dentro de la sociedad. En aquel momento el papel de la Iglesia fue muy importante. Sí, el papel de la Iglesia fue fundamental. Digamos, la premisa básica que se recoge en este libro, La Iglesia y Poder en España, del Vaticano II en nuestros días, es que la Iglesia ya había hecho su transición antes de que llegara la transición. Y la Iglesia había hecho su transición precisamente en la aplicación del Concilio Vaticano II. O sea, hay que entender el Concilio en España desde lo que pasa en España durante la época del Concilio. No debemos olvidar y el libro también, lógicamente, a la hora de abordar, digamos, la caracterología, o sea, la fenomenología de la Iglesia española, no arranca solo del 20, sino que tiene que mirar atrás hacia el siglo XIX en España, porque en este sentido yo soy de los que piensa que el siglo XX en España, incluso podríamos decir el siglo XXI, no se entiende sin el siglo XIX. En el siglo XIX en España producen determinados fenómenos, se gestan determinadas corrientes, tendencias de fondo, se configuran determinadas identidades, incluso en conflicto, que están presentes a lo largo de la historia del siglo XX y del siglo XXI, también en lo que se refiere a la... Por ejemplo, hay un fenómeno que provoca incluso la intervención de los papas, en este caso del Papa en el siglo XIX, que es la falta de desunión de los católicos. La falta de desunión de los católicos, digamos, es un síntoma del catolicismo español desde el siglo XIX, que después se ha venido dando a lo largo del siglo XX y probablemente también en el XXI, o la politización de la fe, o incluso un fenómeno que se dio también en el siglo XIX como consecuencia de esa desunión de los católicos, que fue la desafección de los católicos hacia los obispos, o también la cuestión de los conflictos internos dentro de los obispos. En el siglo XIX no existía la conferencia episcopal, porque la conferencia episcopal es un fruto del Concilio Vaticano II en España, aunque existían las conferencias de metropolitanos, pero la división de los obispos también estuvo presente en el XIX, como ha estado presente en el XX y como, por desgracia, probablemente sigue presente en el siglo XXI. Es decir, la historia de España, con este libro, La Iglesia y Poder en España, del Vaticano II a nuestros días, lo que he pretendido es ofrecer una visión de conjunto de algunas realidades, algunos fenómenos que están presentes en la historia de la Iglesia en España, en una visión de conjunto desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, y especialmente cómo eso ha afectado desde la época del Vaticano II, 1962-1965, hasta nuestros días. Pero bueno, ahí hay un cambio después, vamos, del Concilio Vaticano supone un cambio en la Iglesia y digamos que la Iglesia, o sea, según la perspectiva que tú estás exponiendo, se adelanta y se prepara pues para el cambio que hay más tarde en España, ¿no? En la política. Sí, efectivamente, la Iglesia hace esa transición entre pues 1962-65 y 1970, en concreto 1971, que es una fecha paradigmática por la celebración de la Asamblea Conjunta entre obispos y sacerdotes en el Seminario de Madrid durante el mes de septiembre. La Iglesia hace su cambio, pero también hay que entender que la Iglesia hace un cambio teológico, hace un cambio pastoral, hace un cambio social. También será un proceso de ideologización de la Iglesia. Y como la Iglesia es plural, pues ahí se produce una especie de fragmentación entre quienes entienden la forma de participar en la política de una manera y la forma de participar en la política de otra manera. Evidentemente, la Iglesia está propugnando un cambio político al final del régimen del general Franco. Y la Iglesia está propugnando la mayor participación social, la mayor participación política, la mayor participación sindical, la libertad de expresión. Esto lo está propugnando la Iglesia, pero también hay riesgos y hay sectores de la Iglesia
que están alertando cuáles son las consecuencias de participar en la política y pedir ese cambio social respecto a la configuración futura de la sociedad española, de la sociedad democrática española. Y esto se fragua en el debate sobre la Constitución, que es otro de los momentos importantes que aborda este libro. Es decir, qué dijo la Conferencia Episcopal, cómo fueron los debates internos dentro de la Conferencia Episcopal respecto a la propuesta del texto de la Constitución de 1978, cuáles fueron las alertas sobre algunos de los artículos de la Constitución o algunos de los principios de la Constitución, como por ejemplo el caso más paradigmático fueron las intervenciones del cardenal Marcelo González Martín o el monseñor Guerra Campos, alertando sobre algunas cuestiones como por ejemplo el derecho a la vida o la libertad de los padres a la hora de elegir el modelo educativo para sus hijos. Es decir, cómo dentro de la Iglesia había un debate muy vivo. La Iglesia era una institución social de referencia viva y que además estaban los medios de comunicación muy pendientes de lo que pasaba en las asambleas de la Conferencia Episcopal Española, entre lo que decían los obispos. Es decir, había un mayor reconocimiento de la Iglesia como un actor social de referencia. Y esas alertas muy pertinentes fueron. Las alertas fueron muy pertinentes y bueno, ya hemos visto, pasado el tiempo, cuáles han sido las consecuencias de esas alertas. En aquel momento había un bien mayor que era pues contribuir a que la sociedad española viviera en democracia a partir de un texto constitucional que tenía como base la separación de poderes en el marco de una monarquía constitucional, pero yo creo que los obispos y en concreto algunos fueron más clarividentes y caso para alertar sobre los riesgos que tenía este proceso. La Iglesia había contribuido decisivamente a la reconciliación de los españoles, pero tampoco hay que recordar que la Iglesia había olvidado su pasado y había olvidado lo que significaba los efectos de las ideologías en la historia de España, es decir, lo que había ocurrido durante la Segunda República y sobre todo en la Guerra Civil, ¿no? Estaba la Iglesia marcada indiscutiblemente por la persecución religiosa que se produjo a partir de fundamentalmente 1934 y después en los primeros meses de la Guerra Civil Española. Y este recuerdo y esta memoria estaba muy presente y sobre todo las causas de esa persecución religiosa con esa presencia de determinadas ideologías, en concreto el comunismo, el marxismo, que habían producido unos efectos devastadores. Y eso la Iglesia no lo había olvidado. Hay algunos que querían e incidían más en estos argumentos que otros, pero esto ha sido una constante en la historia de la Iglesia. Pero la persecución religiosa sí se habló menos de ese tema en una determinada época. Luego resurgió con Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que retoma las beatificaciones, tal. Entonces, vamos, eso fue un hecho. Digamos que ahí hubo un stand-by, por lo que fuera, no quiero decir nada. Bien, había una interpretación por parte fundamentalmente de Roma y por parte de determinados sectores de la Curia Vaticana en el entorno de Pablo VI, que establecieron la política del dilata. Pero no debemos olvidar que en España, por ejemplo, existió la Hermandad Sacerdotal Española que sistemáticamente recordaba lo que había significado la persecución religiosa. Y sí que es cierto, es evidente que después tuvo que venir Juan Pablo II a partir de 1978 para recuperar esa memoria de los mártires. Yo creo que la memoria de los mártires como tal nunca se perdió. Lo que pasa es que algunos le daban un mayor protagonismo que otros, le daban una mayor incidencia que otros. Sí, eso vamos, había ahí pues hubo, como si dijéramos, pues bueno, una descompensación o unos en un sentido y otros en otro, pero sí es cierto que hubo un periodo, pues digamos, un poquito de silencio, luego se retomó. De hecho, pues había gente que es que no había oído hablar pues de tantos mártires que como hubo. Sí, sí. De hecho, el ejemplo que siempre se pone
es la misma edición del primer gran libro de referencia sobre la persecución religiosa, que es el volumen de la BAC de don Antonio Montero, el que fue pues obispo auxiliar de Sevilla y al final de su vida fue el primer arzobispo de Mérida Badajoz. Él hizo su tesis doctoral sobre la persecución religiosa, es el primero que da los grandes números de la persecución religiosa, que por cierto una tesis doctoral defendida en la Universidad Pontificia de Salamanca, que contó con la ayuda de la Nunciatura Apostólica, que es la que le facilitó los datos. Pues bien, durante un periodo, el periodo este que estamos hablando, de los años 70, don Antonio Montero mismo se dice que no quiso hacer una segunda edición de su libro, de su tesis doctoral, hasta tal punto que, y yo tengo un ejemplar, circulaban copias de la tesis doctoral de Monseñor Antonio Montero, que estaba editado como libro en la BAC, digamos, copias piratas, ¿no? Porque se negaba a hacer una segunda edición. Y después ya al final de su vida ya autorizó que se volviera otra vez a reeditar su tesis. Que vamos, el recordar o hablar de la persecución religiosa, pues no tiene ningún sentido vengativo, ni no, es hablar de la historia. No, completamente. Y yo creo que ahora se ha avanzado mucho en el estudio, sobre todo lo que ha provocado, lo que ha motivado los procesos de las causas de beatificación y canonización de los mártires de la persecución religiosa en el siglo XX, fundamentalmente, es que también se ha clarificado mucho la historia y se ha profundizado en el conocimiento de la historia. Voy a poner como ejemplo la diócesis de Madrid, ¿no? Me parece que es ímprobo el trabajo que está haciendo el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que es el responsable de los procesos de beatificación y de canonización de los mártires de la persecución religiosa, desde el punto de vista de la clarificación histórica, porque hasta hace bien poco no estaban contrastadas las listas, por ejemplo, de los sacerdotes que habían sido asesinados, y no estaban contrastadas las listas de los laicos, y no se conocía de su vida y no se había recuperado el material. Es decir, el movimiento que se ha producido en las diócesis españolas de precisamente sacar adelante las causas de beatificación y de canonización por martirio, yo creo que ha contribuido decisivamente a clarificar la historia y a entender y a comprender mejor y a tener más datos sobre lo que supuso ese fenómeno. No debemos olvidar que cuando hablamos del martirio, de los mártires cristianos, tenemos la imagen de que este es un fenómeno que ocurrió en los primeros años, en los primeros siglos de la Iglesia, que es cierto durante el Imperio Romano, pero no debemos olvidar, como dice Andrea Riccardi, como recuerda Monseñor Martínez Camino en alguna de sus obras, que en el siglo XX fue el siglo de mayores mártires cristianos de toda la historia. Bueno, y estamos en el siglo XXI, que si el XIX fue convulso, el XX pues también tuvo lo suyo, el XXI no se queda atrás. Aquí tenemos un panorama, pues en fin, complicado. Yo creo que como siempre, ¿no? La vida siempre es complicada y es superar un problema y después otro. Es Bueno, así. Y la y vida y sí, la sí. Iglesia ahí está, claro. Sí, la vida son permanentes retos, ¿no? La vida son permanentes retos y la Iglesia se enfrenta a permanentes retos. Uno de ellos, que se aborda también en el libro, es el proceso de secularización de la sociedad española y cuáles son las causas de ese proceso de secularización y cuál es la respuesta que la Iglesia está dando a ese proceso de secularización. También se abordan en el libro cómo han evolucionado los perfiles episcopales, es decir, cómo son las generaciones de los obispos que nos han precedido y las generaciones de los obispos relativamente cercanos e inmediatos, porque tengo que aclarar que el libro termina en el año 2000, aunque hay un último capítulo en perspectiva entre el 2000 y 2024. Entre otras razones porque yo a la hora de escribir el libro, que sigue la metodología del ensayo histórico, no me he querido meter a partir del año 2000 porque en cierta medida pues es algo que he seguido periodísticamente muy de cerca, ¿no?
y también respecto a la relación con algunos de los protagonistas, como por ejemplo el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rocco Varela, de quien yo fui colaborador estrecho. De hecho, yo publiqué una biografía del cardenal Rocco Varela y en este momento estamos trabajando en un proyecto también de libro diálogo de memorias del cardenal Rocco Varela. Entonces, eso lo dejo para el siguiente libro, ¿no? Pero ahora, fundamentalmente, la Iglesia se está configurando en torno al pontificado del Papa Francisco, que tiene unos perfiles muy acusados. Ha sido muy importante el pontificado del Papa Juan Pablo II en la Iglesia en España, pero como estamos viendo, también estamos asistiendo a un cambio generacional dentro de los obispos españoles en estos últimos años. En estos 3 últimos años, no debemos olvidar que han cambiado prácticamente el 30% del episcopado español, con nuevos retos, no solo el proceso de la secularización, también ese proceso al que me refería antes de el cambio y la modificación de las bases sobre las que se sienta las relaciones políticas y incluso el mismo orden constitucional. La secularización, que en fin, pues es el cambio radical de la sociedad, o sea, es que eso, con problemas como pues antes que prácticamente no existían, como el aborto, la eutanasia, que bueno, la eutanasia parece que tiene menos incidencia, parece, y bueno, un sinfín, ¿no? La familia, el cambio de la configuración de la familia, que claro, y la Iglesia pues está como un baluarte, claro. Sí, sí, en este último capítulo de perspectiva, yo hago referencia a lo que supuso los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, donde definitivamente se introduce en España una política que afecta decisivamente a la concepción antropológica cristiana, ¿no? En los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se introdujeron una serie de leyes que chocaban de frente con la propuesta cristiana, no solo la cuestión del matrimonio de las personas del mismo sexo, también la cuestión educativa. Se introdujo la primera ley de memoria histórica, o se llama memoria democrática, es de la época del proyecto socialista de Rodríguez Zapatero, que es una ley que atenta profundamente contra la historia y contra el conocimiento de la historia y contra la verdad histórica. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que la secularización ha producido no solo el pluralismo, que es un fenómeno, el pluralismo de cosmovisiones, de formas de entender la vida, sino que la secularización ha agudizado determinados fenómenos como es la desvinculación, como es la ruptura de los referentes morales, como es llevar hasta las últimas consecuencias el emotivismo social, que están interpelando a la conciencia cristiana y que están interpelando a la propuesta cristiana. En este sentido, yo lo que reivindico es la necesidad de que el sujeto cristiano, que la Iglesia, que los obispos se hagan más presentes con un mensaje, con una mayor, si cabe, claridad y contundencia en la sociedad. Que no puede ser, pues, lo que pretenden muchos que cambie, porque la Iglesia no es algo que va con los tiempos, va con los tiempos, pero tiene una esencia que es siempre la misma. O sea, es que Sí, bueno, lo que es, la esencia de la religión, claro, católica, eso no sí, sí, cambia, es el fiel a Cristo, sí, 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 o sea, el Evangelio, es el que ayer, es. hoy y siempre, Jesucristo ayer, hoy y siempre, que decía nuevo milenio ineunte, después la traición, el magisterio de la Iglesia, sí que es cierto que la Iglesia, por el principio de la encarnación, está presente en cada uno de los momentos de la historia, y que están también los signos de los tiempos que interpelan a la Iglesia, pero el mensaje de la Iglesia, la salvación del hombre, la necesidad del encuentro con Cristo como la base de la fe, eso es permanente en la historia. Vamos, yo te he entendido que hay una segunda parte, ¿no?, de este libro. Bueno, este libro se queda Ahí, en año, cociéndose. este libro se queda en año 2000, efectivamente, y bueno, ya estoy trabajando en una segunda parte. Pero bueno, primero vamos a disfrutar de Del este primero, Iglesia y claro. Poder de España, del Vaticano II en nuestros días, editado por Arsalia,
y después ya llegarán los siguientes. ¿Y vas a hacer Si Dios quiere. presentaciones por algún sitio para que la gente lo Sí, sepa? sí, voy a hacer una presentación en la parroquia de la Concepción de Goya, en la calle Goya, Ujú. Nuestra Señora de la Concepción, el día 7 de noviembre a las 8 de la tarde. Va a ser una presentación, coloquio sobre el libro en el foro San Juan Pablo II de la parroquia de la Concepción de la calle Goya, el 7 de noviembre a las 8 de la tarde. Bueno, pues ya nos irás diciendo más y allí pues procuraremos estar. Y en Muchas fin, gracias. oye, que ha sido un placer, te agradezco muchísimo que hayas querido estar con nosotros y bueno, pues seguro que este libro suscita debate, interés y la continuación que estás preparando, pues cuando ya esté lista para salir, ya nos lo dirás en ese momento. Yo agradecido y encantado de estar con todos vosotros. Bueno, y nosotros también. Así es que procuraremos vernos allí el 7 de noviembre en la iglesia de la Concepción. Muchas gracias, Juan Carmen. A Muchas ti un gracias. abrazo Un fuerte. abrazo, gracias. Un abrazo.